Recientemente recibimos el tráiler del juego de Indiana Jones que saldrá en 2024 para Xbox. No obstante, no es para nada lo que esperábamos, pues muchos visualizaban este juego en formato de tercera persona y que de alguna manera tendría muchos tintes de Tomb Raider o incluso semejanzas con uno de los mejores juegos de PlayStation del que hablaremos en este video, Uncharted. Y es que Naughty Dog lanzó hace más de 15 años en la PlayStation 3 un juego de aventura que competiría directamente con Tomb Raider. Incluso alcanzó a aprovechar su época de sequía de lanzamientos de la Casa Tesoros y logró llevarse un gran pedazo del pastel en el género. Por años, el ladrón de tesoros Nathan Drake fue muchas veces llamado el Indiana Jones de PlayStation, pero con el tiempo logró ganarse su lugar y su respeto dentro del mundo de los videojuegos. ¿Será que el nuevo juego de Indiana Jones hará que nos olvidemos de la saga de Nathan Drake? ¿O más bien, el legado que nos dejó Uncharted impida que Jones brille? Descubrámoslo en este video. Comencemos. Pulsa Start. Con otras decisiones, ¿cómo hubiéramos terminado? ¡Vamos! No. Me gusta la vida que tenemos. ¡Ven arriba! El 20 de noviembre de 2007 en la consola PlayStation 3, ante la falta de personajes icónicos y grandes juegos exclusivos, el estudio Naughty Dog lanzó para la consola de Sony uno de los primeros juegos con un tono más serio a lo habitual, Uncharted, el tesoro de Drake, un juego que principalmente trataba de acción y aventura con disparos, pero con el añadido de poder buscar tesoros en todas las zonas del juego. Las comparaciones con Tomb Raider no se dejaron esperar, y es que justamente en esa época la saga protagonizada por Lara Croft se encontraba en una especie de decadencia, por lo que Uncharted de forma discreta fue robándose un poco del pastel de los juegos de cazatesoros, a tal grado que por momentos le calificaban como la versión masculina de Lara Croft, pues aunque no era exactamente un millonario, todas las escenas de acción y disparos se asemejaban mucho. Pero antes de adentrarnos de todo el legado que nos dejó Uncharted y el por qué fue considerado como un Indiana Jones de los videojuegos, hablemos muy brevemente del estudio que lo desarrolló. Naughty Dog es una antigua empresa fundada en 1984 que empezó desarrollando juegos principalmente para la Apple II, quienes no tocarían el cielo hasta su primer juego lanzado en PlayStation 1 de la mano de Universal y Sony, Crash Bandicoot. El juego protagonizado por el marsupial era un plataformero que competiría directamente con la franquicia de Mario Bros. Y aunque no logró superarlo, sí robó mucha atención al grado que alcanzó a lanzar una trilogía y un par de juegos que variaron el género, Crash Bash y la competencia más dura que tuvo Mario Kart en su momento, Crash Team Racing. Y tras el éxito, siguieron lanzando videojuegos para la PlayStation 2, pero esta vez, al no tener la licencia de Crash, que le pertenece a Universal, tuvieron que desarrollar un nuevo personaje y una nueva historia, y pudieron hacer un par de personajes que, aunque ahora ya están siendo olvidados, en su momento lograron llamar mucho la atención. Hablamos de Jak and Daxter, un juego de acción y aventura con disparos, con personajes caricaturescos. Lograron tener una trilogía y un juego de carreras, pero Naughty Dog buscaba tener historias más maduras y con mayor peso en la narrativa. Misma razón por la que en PlayStation 3 lanzaron la franquicia de Uncharted protagonizada por Nathan Drake. El personaje logró empatizar mucho con la audiencia por su sentido del humor y por sus hazañas, y con la mucha suerte con la que contaba. Esto le alcanzó para tener una trilogía, todas con muy buena recepción tanto del público como de la prensa. Pero al final de la vida de la PlayStation 3, el estudio llegó a la cima con una de las franquicias más importantes de PlayStation al día de hoy, The Last of Us. Fue un juego que revolucionó por completo la industria, dándonos una historia excelente y una jugabilidad con mucha acción, pero con algunos tintes de survival horror por la escasez de recursos. Pero los creadores de Crash no iban a olvidar para nada a Nathan Drake, y en PlayStation 4 lograron sacar la cuarta entrega y posteriormente un spin-off llamado Lost Legacy. En Uncharted 4 decidieron jubilar al protagonista al final, pero nos dieron unas cuantas pistas que su legado pasaría a su hija. Para terminar esta sección, el último juego lanzado por Naughty Dog fue The Last of Us Parte 2, un juego polémico en su historia, pero épico en su jugabilidad. Lo que sabemos al día de hoy es que el estudio está desarrollando una nueva IP por algunas filtraciones, pero no tenemos algo en absoluto. Pero bueno, ya hablamos del estudio, conozcamos un poco de la historia del Indiana Jones de PlayStation. Ahora bien, ¿por qué la comparación con Indiana Jones? Pues conozcamos un poco de su historia y sus motivaciones del protagonista del juego. Uncharted nos pone en los pies de un joven
que se dedica a buscar tesoros alrededor del mundo para venderlos o coleccionarlos. Su nombre es Nathan Drake. Tuvo una infancia complicada, pues su madre murió y su padre cedió su custodia al Estado. Además, tiene un hermano mayor llamado Sam. Sam y Nathan descubren mucho de su madre en una mansión donde estaban sus pertenencias, y a partir de acá, Nathan toma la decisión de investigar sobre el pasado y coleccionar tesoros, aunque incluso tenga que robarlos. Tiene un amigo y mentor que siempre lo acompaña y que, a pesar de su edad, aún trabaja con él. Su nombre es Victor Sullivan, mejor conocido como Sully. Sully conoció a un pequeño Nathan de 15 años mientras ambos intentaban robar un anillo de un museo. Estos dos personajes siempre aparecen en todos los juegos de Uncharted y están siempre arriesgando su vida con tal de encontrar reliquias para coleccionar o vender. Durante todos los juegos vamos conociendo a otros grandes personajes como Lena Fisher, su actual esposa de Nathan y madre de su hija, que conocemos al final de Uncharted 4. Y una de sus exnovias, Chloe Fraser, quien también es una bandida de tesoros y que se relacionó con Nathan durante un tiempo. Ella protagoniza el spin-off The Lost Legacy. La franquicia de Uncharted se basa principalmente en plataformas, en acción de disparos, en resolución de acertijos y en la colección de tesoros. Aunque es un juego lineal, tiene algunas áreas explorables para poder encontrar todos los coleccionables y que, gracias a sus grandes gráficas, se llegan a sentir muy naturales. Muchas de esas zonas nos pueden regalar grandes postales y grandes paisajes. En cuanto a las plataformas, es un juego que no solo es brincar y moverse, algunas veces tienes que sincronizarte con algún artefacto o tener que explorar para encontrar el camino, pero este plataformeo se vuelve muy épico cuando se viven momentos de persecución o de escape, de derrumbes o explosiones que ponen la adrenalina y los nervios al límite. Estas escenas son las que pueden hacer que se asemeje al buen indie, pero que todavía tiene un sello particular que fue imprimiéndole poco a poco Naughty Dog. En los últimos juegos pudimos usar una cuerda para poder balancearnos, tanto para poder escalar o llegar a lugares más altos, como para usarlo durante el combate, para lanzar al vacío épicamente a un enemigo. Esto también hace que se asemeje a Jones por comparar dicha soga a su ya famoso látigo y la forma en la que también lo usa para balancearse. Pero sigamos hablando de Uncharted y el cómo ganó su lugar y se diferencia con el clásico héroe de las películas. La acción de disparos no es la más compleja, ya que no tenemos un inventario para racionar balas, solo podemos portar un arma de mano, otra arma de 2 manos y granadas. Los combates se dan con una cámara sobre el hombro y que nos da una inteligencia artificial relativamente buena, que hace que los enemigos nos presionen y nos busquen de forma que no podamos pasárnosla escondidos. No contamos con una barra de vida, simplemente tenemos una cierta resistencia a una cantidad específica de balas que nos lleguen a dar, y eso hará que termine el juego. Los acertijos es algo que hizo que lo compararan directamente tanto con Tomb Raider como con Jones, y es que hay desde los más sencillos hasta los más complejos que necesitarás ayuda de las pistas que te da el juego. Pero si algo lo hace épico y que le permitió diferenciarse y ganarse un lugar junto a Lara Croft, son sus grandes escenas de acción, ya sea durante combates o escapes de zonas del juego. Tenemos momentos muy épicos que han quedado grabados dentro de nuestra memoria. Te mencionaré algunos que creo que jamás olvidaremos. El primero y uno de los más épicos es la pelea del tren de Uncharted 2, que además de estar en uno de los mejores juegos de PlayStation de toda la historia, nos dan una cátedra de cómo se debe hacer un nivel de un videojuego que incluye un tren en movimiento. Y es que este recorrido se extiende durante varios kilómetros y es una joya audiovisual en la que tenemos que avanzar entre los vagones, vencer enemigos, disparar a helicópteros y culminar con una de las escenas más impresionantes que existen en los juegos. El descarrilamiento del tren de Uncharted 2 es uno de los momentos más extraordinarios del juego y que nos hace sentir que nos estamos cayendo junto con Nathan al vacío.
Otro momento épico de la saga es la caída de la avioneta durante Uncharted 3, pero es muy emocionante desde cómo logramos infiltrarnos desde la base del aeropuerto hasta cómo peleamos contra los enemigos que están en el aeroplano. Al luchar contra los enemigos sentimos el nerviosismo de que todo pudiera acabarse para Drake de un momento a otro, y se vuelve peor al sentir cómo caemos al momento que el avión se abre. Y aunque hacemos todo lo humanamente posible para evitar caer sin tener un paracaídas, las cosas se complican y terminamos yendo al vacío. Pero Drake se salva al alcanzar una caja que contaba con un paracaídas. Sin embargo, todo no acaba ahí. Las gráficas del juego nos hacen sentir el calor del desierto y como Nathan tuvo que caminar por kilómetros para encontrar una ciudad que tuviera un poco de agua. Podemos sentir cómo se sufre de sed y qué tan cerca estuvo de morir de deshidratación nuestro protagonista. Perfecto. Aquí vamos. Cerramos las escenas con una de las más sorprendentes técnicamente hablando, y esta sucede en Uncharted 4, en la persecución para rescatar a Sam. En esta sección, Nathan busca a su hermano junto con Sully en una jeep mientras somos perseguidos por vehículos armados que nos obligan a escapar dentro de estrechas calles de la ciudad. La adrenalina está al máximo al buscar cómo cortar camino para evitar ser emboscados y mantenernos a salvo mientras llegamos a rescatar a Sam, el hermano de Nathan. Pero no es tan fácil como parece, pues aunque llegamos al convoy donde tienen a Sam, nos vemos arrastrados por un cable de una grúa y que nos da uno de los recorridos más extraordinarios de toda la saga. Una vez que logramos llegar a Sam, las cosas no se ponen de color de rosa, pues la persecución continúa y tenemos que estar saltando entre camionetas y motos para mantenernos a salvo de las balas. ¡Sam está sobre nosotros! ¡Santo cielo! Sí. Ahora bien, después de todo lo que ya se vio en este video y de todo lo que se trata el juego y su jugabilidad, ¿no debería haber sido así el nuevo juego de Indiana Jones? Y la respuesta es que absolutamente sí, debió ser así. Es posible que quieran diferenciarse de Tomb Raider y sobre todo de Uncharted, pero que el hecho de no estar en tercera persona dudo que haya sido la mejor opción entre todas. Creo que una de las mejores formas de diferenciarse, además de su base de historia y personajes que ya estaban sentadas, era su poderoso látigo, que hubiera hecho la gran diferencia. Y aunque en los trailers lo vemos en acción, creo que hubiésemos logrado tener mejores escenas en tercera persona, tal como lo vimos previamente, y muchas más que nos ofrece Uncharted. Se puede calificar como un error, porque estoy seguro que muy pocos esperaban ver un juego como el que nos presentaron. Tan solo imaginemos alguna escena de acción de Uncharted con la música de Indiana Jones y podremos sentir que así debe ser un juego de este aventurero. Es una lástima que Bethesda no quisiera salir de su zona de confort y probar un juego en tercera persona, y no creo que sea algo imposible. Un estudio ya lo había hecho antes, fue Guerrilla Games, quienes pasaron la primera persona de Killzone a darnos ya 2 juegos de mundo abierto en tercera persona. Hablamos de Horizon, y aunque igual pudieron dejarlo en primera persona, quisieron darnos la experiencia más cercana a la visión del estudio. Es un desperdicio tener el rostro de Harrison Ford
y solo verlo en las cinemáticas y no durante todo el juego, donde pudiésemos ver sus gestos y sus reacciones al momento. Es una verdadera lástima que no podremos tenerlo como muchos lo imaginamos, pero todo el legado que nos ha dejado Nathan Drake, su historia, sus personajes, sus aventuras, la acción y los acertijos que nos dieron sus juegos son más que suficientes para que incluso pudiese llevarse la historia del menor de los Drakes al cine. Aunque por ahora no tenemos y dudo que tengamos pronto alguna novedad de Uncharted, siempre podemos volver a sus juegos que, gracias a que todo lo que pasa fue hecho con muchísima calidad, el juego no envejece nada mal. Jamás quisiese que algo fracase, pero honestamente el próximo juego de Indiana dudo que pueda llenar el ojo de muchos y tal vez esto ayude a Xbox a repensar el formato del juego para futuras entregas, si es que estas se dan. Bajo mi lente, creo que se fueron por el camino fácil y decidieron tomar la base de uno de sus muchos juegos de primera persona que ya han hecho y, como lo dije antes, no quisieron arriesgarse a lanzarlo en tercera persona. Es una lástima porque era la mejor oportunidad, aprovechando la ausencia nuevamente de Tomb Raider y ahora la de Uncharted. Hubiera sacado provecho del nicho para aumentar sus ventas. Pero bueno, de cualquier forma, y pase lo que pase, gracias a Uncharted y a Nathan Drake, siempre tendremos el legado del ladrón con nosotros. Y bien, ¿sabías todo de Uncharted? ¿Jugaste los primeros juegos? ¿Crees que Indiana Jones no tiene oportunidad contra Nathan Drake? ¿Jugarás Indiana Jones? Deja en los comentarios todo lo que opinas, que nos interesa mucho saber qué opinas sobre esta posible competencia que se viene en este año. No olvides que puedes suscribirte y darle like. Nosotros somos Tekken Gaming. Adiós. Bye.